verdad que me acompaña una mesa muy nutrida de personas y profesionales que estáis en el día a día de esta operativa. Además, lo que queríamos era, bueno, pues de alguna forma a la hora de plantear la mesa, pues que estuvieran representados las tres patas importantes de lo que veníamos hablando: la pata de los cargadores, la pata de los transportistas y la pata de la digitalización, porque hemos hablado que parece que por ahí está el camino, ¿no? Y yo creo que vamos a empezar haciendo una ronda rápida de presentaciones. Como cada uno de vosotros seguramente sois los que mejor os vais a presentar, pues yo creo que Alberto, empiezas tú. Para romper el hielo, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo soy Alberto Blanco, soy el responsable del Departamento de Proyectos Logísticos y de Transformación Digital dentro de Carreras Grupo Logístico. Vale, yo soy Marta Sánchez, CEO de Transportes Frigoríficos Narval, que nos dedicamos a la distribución en frío y alimentación. Bueno, pues yo soy Javier Torres, el director de logística de Trasgullón. Sí, buenos días. Yo soy Mónica Viloria, soy responsable de Transportes y Comercio Exterior en la empresa química Aircross. Buenos días, yo soy Óscar López, CEO de Fildeas y bueno, por aprovechar este momento de presentación, lo primero agradecer, ¿no?, a todos los que habéis participado en el estudio, a todas las organizaciones que también se han sumado a la iniciativa y bueno, pues esto que estáis viendo hoy es un poco, ¿no?, el resultado de todo el trabajo que ha hecho el equipo de Fildeas en colaboración con el CEL y con el resto de participantes para intentar extractar esa radiografía, ¿no?, de la situación en el sector. Pues muchas gracias a todos. Y bueno, como todos estabais deseando cuando ha empezado la jornada, estabais deseando ya empezar con la mesa redonda, pues vamos a por ello. O sea, vamos a por la primera pregunta. Y para empezar un poco con el debate, pues a mí me gustaría que empezáramos por el Real Decreto Ley, ¿no? Por el Real Decreto Ley 3/2022. Y lo que me gustaría un poco, pues que desde la perspectiva de cada uno de vosotros, pues que nos dierais vuestra visión de cómo se adapta la legislación a la realidad de la gestión de muelles, si está funcionando bien esta legislación como marco para fijar las relaciones entre empresas, cargadores y transportistas, y si convendría ampliar el alcance. Y bueno, pues antes ha empezado Alberto, pues ahora, por ejemplo, que empiece Javier. Vale. A ver, yo creo que el Real Decreto ha supuesto sentar unas bases de las reglas de juego con los transportistas que hacía mucha falta. Hasta la aplicación del Real Decreto, pues los transportistas estaban un poco, entre comillas, desamparados, porque no había ningún control sobre los costes de negociación del transporte, ni la indexación del gasóleo, ni la gestión de los tiempos de espera. Y por supuesto, un dato que fue primordial bajo mi punto de vista fue el trabajo laboral de hacer las descargas. Cuando los cargadores, como en mi caso, negocian los comerciales la mercancía puesta en muelle, ellos les quitan ese trabajo y al final yo creo que es una forma de dignificar más todavía su trabajo. Pero vuelvo a decir que son las bases. Está todavía muchísimo por hacer y yo creo que hace falta más reformas a nivel legal para poder avanzar en este caso, en este momento. Pues una de las cosas también importantes que no he destacado al principio, pero bueno, también queríamos hacer, cuando hemos diseñado la mesa, aparte de que haya representación tanto de cargadores como de transportistas, también queríamos que se mostrara la realidad del sector con cada vez más presencia femenina. Y bueno, pues hemos tratado de equilibrar la presencia en la mesa de tal forma que bueno, pues tuviéramos representantes de ambos roles de la mesa, cargadores y transportistas, y también pues de ambos sexos, ¿no?, para ir viendo cómo pues cada vez más se está integrando o se está buscando esta paridad en el sector, ¿no?, que es un tema bastante importante. Y bueno, pues después de esta matización, bueno, pues Marta, ¿cuál es tu visión al respecto de la primera pregunta? Bueno, yo creo que la legislación está ayudando. O sea, se confirma en el estudio que por lo menos está habiendo un cambio de cultura. De pronto se están planteando los problemas que realmente tenemos en el sector, donde antes de este Real Decreto un transportista iba a entregar 10 palés y tenía que desconsolidarlo en 100, y eso lo hemos vivido y lo tenía que hacer el transportista. Y ahora estamos intentando que cada profesional, pues efectivamente, haya un profesional que transporta y otro profesional que descarga.
yo creo, de cuándo se empezó a funcionar el Real Decreto a la situación actual, está claro que los cambios son todavía más necesarios. Tenemos dos cambios que son muy importantes. Como transportista está claro que un tema clave es la falta de conductores en el sector, que es algo que cada vez es más acuciante y cada vez está más presente, donde además tenemos conductores que es digamos, un talento muy necesario y que se siguen todavía esperando por una documentación en papel 4 y 5 horas. O sea, antes sí que es cierto que estaban esas 4 y 5 horas y también estaban descargando. Ahora están esperando documentación, lo cual incide en la necesidad de digitalización. Y luego yo creo que hay un problema que impacta tanto a cargadores como a transportistas, que es el asentismo del sector, que no para de subir, y eso implica que cada vez tenemos que ser muchísimo más eficientes y muchísimo más ágiles en todos los cambios que prácticamente tenemos a nivel diario. Entonces sí, está funcionando, es un cambio de cultura, pero queda muchísimo por hacer todavía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo voy anotándome aquí para luego las conclusiones. Mónica. Sí, para nosotros, nosotros consideramos la parte más importante de este Real Decreto es la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores. Nosotros somos empresa química, la seguridad es importantísima y eso pues, nos ayuda, que aunque en nuestra casa pues, hace muchos años que la carga siempre va por nuestra cuenta, pues a veces no siempre en los clientes pues, ocurre lo mismo o no ocurría lo mismo. Entonces eso, por supuesto, al sector químico nos ayuda en esa parte importante de la seguridad. Y, bueno, y en otros aspectos, a pesar de que el transporte es un sector sobreregulado, sí que es cierto que al ser nosotros cargadores químicos, solemos todos, al menos en Aircross, desde luego, tenemos contratos con los transportistas con los que trabajamos con materias peligrosas. De nuevo, la seguridad es muy importante, pero eso no ocurre en todos los sectores, en todos los cargadores. Entonces, es importante, por supuesto, el regularlo. Y luego, además, considerar que la actividad de un transportista no solo depende de ellos, o no solo depende de la empresa transportista, porque hay otros muchos factores, pues como los horarios laborales, los tacógrafos, las congestiones de tráfico, las exigencias o las descargas previas que pueden retrasar la llegada a tiempo a un slot de carga. Nosotros, en el caso de las cisternas, pues la exigencia de lavados en ese tipo de transporte. Todo eso, al final, no depende del transportista en sí, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esto también, de esta forma, pues queda plasmado y también les cubre en todos estos puntos. Sí. Pues muchas gracias, Alberto. Nos queda tu... Poco más que decir, pero bueno, efectivamente... A mí ya no me caben puntos aquí. El Real Decreto llega ante una presión social por parte de los transportistas, sí, donde parece que en el COVID tuvieron voz y luego otra vez nos volvimos atrás, detrás del telón, y un poco ese Real Decreto volvió otra vez a poner el conductor al frente, ¿no? Damos un poco más de visibilidad al conductor. Es un bien escaso y que cada vez tenemos que ir buscándole a que el conductor tiene que estar detrás de la rosca y solo tiene que hacer cosas detrás de la rosca porque es el máximo de productividad. Es un comienzo el Real Decreto, sí. Óscar. Sí, bueno, yo un poco en la línea, ¿no? Por dar la perspectiva desde el lado de las compañías tecnológicas, yo creo quizá que es, como ha ocurrido con tantas regulaciones en el ámbito del transporte y en otros ámbitos, bueno, es una regulación que puso los nombres y en algunos casos los perfiles, pero se quedó corta y no puso los apellidos. Es decir, hay muchos vacíos dentro de la regulación que dan lugar, ¿no?, a que no sea tan concreta. Eso en el lado negativo, pero que es una situación que se viene repitiendo y que nosotros bueno, tenemos un enfoque respecto a eso, que es que no todo podemos dejarlo en manos del regulador. El regulador no va a llegar a todos los detalles. Eso ocurre en todos los ámbitos. Ha ocurrido con el documento digital, que para entender todo el contexto regulatorio tienes que empezar a leer desde el convenio de Ginebra del 56, ¿no? De ahí para adelante
30 leyes distintas para acabar de entender qué necesitas para gestionar. Y aquí ocurre un poco lo mismo. Pero sí es cierto que ha sido un impulso y probablemente un gran impulso. Ha provocado un cambio, ha provocado una preocupación, ¿no? porque ese Real Decreto se materializase en un conjunto de mejoras operativas, que son las importantes. Las mejoras importantes no son las que están en el papel, son las operativas. Y yo creo que en ese sentido sí que ha habido un crecimiento de la sensibilidad, sí que ha habido ¿no? esa motivación de hacer cambios, de cambiar procesos, de digitalizar desde nuestro lado y además digitalizar desde múltiples perspectivas. Hablamos de cargador, hablamos de transportista, hablamos de destinatario. Nosotros estamos viendo que hay preocupación tanto en los procesos de inbound como de outbound. Todo el mundo está preocupado por mejorar todo el escenario, cuando estás al final de la cadena y cuando estás al principio, porque en el fondo, quien está en medio, al final siempre es el mismo actor, que es el transportista. Entonces, yo creo que la regulación se quedó corta, seguramente, pero marca una base que se puede desarrollar de muchas maneras y no todas legales, ¿no? O sea, no todas tienen que ser por decreto ley, sino que hay otras que se pueden desarrollar por acuerdos y, sobre todo, creo que ha sido un impulso. Bien, un poco recogiendo lo que planteabais, me quedo con 3 ideas. Una, que la regulación nos ha puesto un antes y un después, ha puesto orden, ¿no? Definiendo y poniendo cada uno en su sitio. Nos ha mejorado determinados procedimientos, se inicia un camino, ¿no? Alrededor de esto. O sea, todos estamos de acuerdo en que todavía quedan cosas por hacer, ¿no? Y que hay que avanzar en todo ello. Y incluso hay cosas que ya estáis identificando que son necesarias, más allá de que todos pensamos que hay que más recorrido, la legislación tiene más recorrido, pero que hay cosas ya concretas, como puede ser, como comentaba Javier, la definición de tiempos, que podría ser un tema que a tener muy en consideración en próximas revisiones, ¿no? Y, por último, nos quedamos en que la ley no es todo, sino que nos marca el camino y que también las empresas tenemos que estar al quite, ¿no? Y ser los que seamos capaces de aterrizarlo. Y precisamente en esa misma línea pues va la siguiente pregunta, ¿no? Es, a partir de esta legislación, pues bueno, pues todo lo relacionado con organización, productividad, costes, ¿vale? Pues cómo os ha afectado la implementación de este Real Decreto, la operativa, si ha requerido grandes cambios operativos y cómo ha afectado la productividad y costes. Y si además lo hemos visto como siempre como un requerimiento, lo hemos visto como una oportunidad de mejora, ¿no? Y aquí, bueno, pues ahora no sé a quién le toca, Marta, que hemos no empezado todavía. Hombre, yo creo que a nivel de productividad es el gran reto que tenemos todas las empresas. Yo ya no diferenciaría entre cargadores y transportistas. Todas las empresas del sector de la cadena de suministro tenemos un reto que se llama productividad. Cada vez es un trabajo donde necesitamos talento, un talento que sabemos que cuesta que llegue a nuestro sector. Y, sobre todo, cuesta retenerlo, con lo cual tenemos que intentar dar trabajo de valor y mejorar esa productividad. Y las condiciones no nos están ayudando en este camino. El Real Decreto sí que es cierto que ha puesto el problema sobre la mesa, pero no ha puesto la solución. Y también es cierto que si dejamos las soluciones que vengan del tema regulatorio, estamos apañados, porque desgraciadamente generalmente llegan tarde y además con prisa. O sea, cuando ya surgió el Real Decreto era cuando la alarma social que había casi era bastante importante. Yo creo que es el momento de que de verdad empecemos a trabajar como una cadena, que el propio nombre indica, cadena. Entonces, es absurdo que vayamos con regulaciones cuando la realidad se impone y cuando todavía hay cargadores y hay clientes que te dicen que no pagan las horas de paralización. Ya no os cuento el mundo de las penalizaciones, donde tú llegas tarde 10 minutos y tienes que pagar una penalización sobre valor de mercancía. Pero tú estás esperando 2 horas y resulta que te dan por estar esperando 1 hora 60 euros. Y si llegas tú tarde tienes que pagar 600. O sea, todavía hay unas situaciones de desequilibrio que yo creo que además tienen muy corto plazo, porque es que o empezamos de verdad a darnos cuenta que va a llegar un problema real donde no tengamos conductores que vayan a plataformas porque cada vez es un trabajo que nos cuesta más encontrar la mano de obra,
Y eso nos hace que tengamos que trabajar de manera adelantada con varios movimientos que yo creo que esta mesa es prueba de que hay una concienciación y una necesidad, y hay otros foros también de sentarnos, cargadores, fabricantes, puntos de entrega, que es también muy importante. O sea, cuando habéis hablado de 3 patas, yo hubiera metido una cuarta, que son los que donde entregamos, ¿no? Y es necesario y cada vez es más urgente que empecemos realmente a buscar soluciones conjuntas por algo tan sencillo como es la sostenibilidad y la sostenibilidad económica del sector, seguro. Muy bien. Yo creo que nos has dado una visión muy interesante del tema de la operativa y, bueno, como vamos un poco justo de tiempo y hay más temas que me gustaría que sacáramos, al resto de integrantes de la mesa os plantearía, hemos visto el lado que a mejorar, pero si me podéis poner un ejemplo rápido de alguna mejora que habéis hecho en vuestras diferentes operativas gracias al Real Decreto. Yo, por ejemplo, hay una de las cosas relacionada un poco con lo que decía Marta. Nosotros no queremos facturar por esperar. No, para nosotros no es un ingreso económico. Yo lo que quiero es vaciar el camión para volver otra vez a entregar productividad. Volvemos a lo mismo. Entonces, por ejemplo, ahí la gestión de slots, ¿vale? Bajo plataformas. Antes lo nombraba además Lola, ¿no? El que existe multitud de plataformas, tal. Nosotros tenemos un coste administrativo nuevo, una nueva tarea, que antes del Real Decreto parecía algo, ¿vale? Que ya algunos cargadores o algunos puntos de entrega nos exigían, ahora ha aumentado. Si con esto conseguimos que mi camión cuando llegue lo descargo, mira, es un coste administrativo que estamos dispuestos a asumir. Pero claro, tiene que ir todo hilado, tiene que ser una cadena. No puede ser 2 horas de espera. De momento tenemos el coste administrativo, que ese sí lo tenemos. Eso sí. O sea, eso ya está. Pero la parte de que realmente suponga un ahorro... Te van a responder, Yo por mi parte... Y un coste de gestión tenéis también, porque las plataformas se suele repercutir el coste a los transportistas. Sí, Nosotros, también. en nuestro caso, como cargadores, lo pagamos nosotros y consideramos que tenemos que pagarlo los cargadores, pero lamentablemente no es así en la mayoría de los casos. Yo, desde mi punto de vista, mejoras operativas de forma intralogística no hemos tenido, porque obviamente nosotros hacemos la carga de camiones siempre y como nosotros somos un punto expedidor, no somos un punto receptor, pues el transporte lo hacemos, cargamos cuando viene el camión. El problema es que la descarga en punto de destino nos está generando, primero, a los transportistas sobredimensionar la flota que no pueden, porque no tienen recursos ni de transportistas ni de camiones. Y segundo, la planificación del transporte se va al garete. La presión legal sobre los cargadores, que la tenemos, ya la teníamos antes de la ley, porque obviamente cuando corre en el transporte el conocimiento de que en un punto no se carga, no quiere ningún transportista cuando es un punto expedidor, como en mi caso. ¿Qué ocurre? Los transportistas, los cargadores, nosotros ya estábamos en ese afán de intentar reducir los tiempos de carga, pero esa misma presión, por desgracia, los clientes no la tienen. Está tasado que hay puntos de entrega donde se tardan 5 o 6 horas, 2 horas, 7 horas, te coge los papeles, al transportista le tienen cautivo cuando le cogen los papeles, y eso es lo que yo creo que esa presión en el marco regulatorio tiene que avanzar en ese sentido para ser más productivos, sí, pero ahora mismo sobre costes de productividad lo que pago son las descargas en el punto expedidor, en el punto receptor, y pago usted de contar, pero realmente donde está la productividad es en una gestión integrada de los clientes también, siendo conscientes de que tienen que reducir esos tiempos de descarga para poder planificar mejor nuestro transporte y no sobredimensionar recursos que no tenemos en el transporte. Pues os parece, como tenemos un slot de mesa redonda que tenemos que cubrir y más o menos ya han salido bastantes temas, voy a sacar el siguiente tema y si aquí tienes alguna aportación, pues lo hilamos, te voy a dar a ti el primer turno. Y yo creo que, no sé, la digitalización a lo mejor responde a alguna de estas problemáticas que estáis contando, ¿no? Porque estamos hablando de visión integral, estamos hablando de que nos falta información de una parte de la otra, que se tramitan documentos de una determinada forma. Bueno, quizás a lo mejor la digitalización tiene algo que no te toca a ti, le toca a Mónica. No había quedado claro, a mí tampoco. Sí. Le toca a Mónica porque le hemos dejado siempre responder la pregunta anterior, pero estamos deseando escuchar tu... Pues bueno, pues aquí la digitalización en la gestión de muelles, ¿qué nos puede aportar? Y sobre todo, ¿qué retos y barreras nos encontramos? Pero vamos, alineado con todo lo que venimos contando hasta ahora.
Bueno, nos puede aportar pues una optimización de recursos, tanto a cargadores como a transportistas. Y bueno, ¿y qué limitaciones? Pues limitaciones, lamentablemente hay bastantes, ¿no? Llamémosle También retos, ¿no? Vamos a convertirlo en... Porque ¿Reto? limitaciones es como que Muy bien. nos frenamos ahí. Positivo. ¿Qué tenemos que superar para que...? Pues en positivo, pues ahí tenemos que, no podemos ir en contra de la realidad, que es que la digitalización está ya a la orden del día y tenemos, lamentablemente hay empresas pequeñitas que quizás tienen más dificultades en asumir los costes, los desarrollos, pero el mundo tiende hacia la digitalización, así que tenemos que ir hacia ella y tendremos que adaptarnos. Muy bien, pues ir manteniendo la secuencia de cargador transportista, Alberto. La digitalización nos está ayudando y son pasos, y cada vez que damos un paso en este término, oye, fenomenal. El siguiente punto, antes lo comentábamos, el Albarán, ¿no? Ya si digitalizamos el CMR, el siguiente es el Albarán. Hay una cosa que digo muchas veces en muchos foros: no veremos el camión autónomo si luego tiene que llegar alguien y dar unos papeles. O sea, no. Entonces, necesitamos dar pasos y sí, estamos en línea. Lo que pasa es que tiene que ir todo acompasado de esa parte de, como bien decía Marta, de toda la cadena. Y al final el receptor es el que tiene que tirar de la cadena, como ya ha pasado en el pasado cuando pusimos el EAN 128, cuando pusimos el funcionamiento de EDI. Al final tiene que ser el final de la cadena el que tire hacia atrás. Javier, que estabas ahí... Bueno, pues yo discrepo un poco. Yo veo un punto negativo de la digitalización, sí. ¿vale? Y sobre todo un potencial brutal de gestión. El punto negativo que veo es la alta fragmentación que tenemos de plataformas. Es decir, en toda la cadena de suministro, navieros, puertos, transportistas, agencias, cargadores, cada uno tenemos una plataforma distinta de gestión. Eso dificulta mucho la gestión al nivel del transportista y el camionero de poder notificar todos esos eventos que van surgiendo en el transporte. Ese es el punto negativo que veo en la digitación, que es un punto que se va a poder salvar sin ningún problema seguro. Y sobre todo el potencial que veo en la digitalización no es tanto la documentación digital. El potencial que veo en la digitalización es compartir información. Si se comparte información entre empresas, clientes, cargadores, transportistas, vamos a ser capaces de gestionar todavía mucho mejor el transporte que no tenemos. Con lo cual, un camión, vamos a poder saber dónde está. Le voy a poder decir digitalmente a mi cliente: oye, ese camión necesita cargar en otro cliente. Es decir, vamos a poder tener una información, digamos, muy integrada entre todos los actores de la cadena de suministro. Pero, claro, ahí tenemos otro escollo, es compartir información. ¿Cómo compartimos esa información? ¿Hasta qué límite compartimos esa información? Yo creo que el potencial de la digitalización está en ese aspecto. Compartir la información, no la carta de aporte digital. Por supuesto, la carta digital es un valor en sí intrínseco a lo que es la digitalización, pero no es el valor principal de la digitalización. El valor principal de la digitalización es compartir información. Y las empresas debemos ser conscientes de que si no compartimos esa información, difícilmente vamos a poder gestionar bien el transporte. Difícilmente. Con lo cual, bajo mi punto de vista, yo creo que es el gran potencial de la digitalización en ese sector. Marta, es que sí. no puedo estar más de acuerdo. Precisamente un poco al hilo de lo que están comentando, yo creo que la digitalización nos ayuda a visibilizar problemas y salir de ese discurso de es que casi os voy a decir llorón, ¿no? Es que pasamos muchas horas. No, vamos a ponerle datos a esto. Pues mira, el lunes he pasado 3 horas, el martes he pasado 1, porque sí que es cierto que la cadena de suministro no funciona igual todos los días. Entonces, muchas veces intentamos hacer reglas para todos y cada vez más, pues, por ejemplo, a nosotros nos impacta muchísimo los festivos. En cuanto hay un festivo, toda la cadena se mueve. Probablemente compartiendo información, tanto con cargadores como con puntos de entrega, es el camino para encontrar soluciones. Y yo creo que cuanto más digitalización podamos meter a nuestros procesos, más informados estamos todos del impacto real. Porque sí que es cierto que hay mucho discurso sin datos. Esto te permite meterle un dato y decir, oye, en tu plataforma un camión ha estado 3 horas, ¿cómo trabajamos esto? ¿Cómo trabajamos con el pedido? Y sobre todo compartir información de todo, porque muchas veces nos pasa con clientes, oye, es que cada vez que tú tienes un impacto comercial de cualquier cosa, te impacta el resto de la cadena, ¿no? Entonces,
cada vez es más necesario compartir esa información y efectivamente necesitamos documentarla, digitalizarla, pero que en la medida de lo posible creemos un estándar de comunicación. Ahí se trabajó fenomenal con el tema del EDI y yo no dejo de sorprenderme cómo es posible que a día de hoy el fabricante y el destino estén conectados por EDI y estemos los transportistas que parecemos, o sea, estudiantes de secundaria, o sea, con papeles para arriba y para abajo, no tiene sentido. Entonces, hay algo que nos está atragantando. Ahora mismo, como transportista, yo creo que estamos en un sándwich, pero que es que necesitamos que realmente haya eslabones que compartamos información y para eso la digitalización tiene muchísimo que decir, seguro. Vamos, es un tema que no suelo opinar, pero voy a hacerlo. Yo creo que claro, cuando estoy moderando, modero. Pero es como una sistemática en la que yo, que modero muchas mesas, escucho mucho los qué es, pero pocas veces escucho los cómo. Entonces hay que generar esos foros donde se debatan los cómo. Y gran parte de la barrera fundamental que nos encontramos a la digitalización o que fluya la información en las cadenas es que no tenemos definido qué es un dato, dónde está ese dato, cuál es la gobernanza de ese dato. Necesitamos generar esos estándares. Nosotros en algún caso hemos liderado, en algún caso concreto, la creación de algún estándar en este sentido, porque son necesarios para poder continuar. Pero bueno, tenemos que empezar y lo más importante es que ya lo digamos todos en alto y entonces empecemos a por los cómo, ¿no? Vamos, Óscar, déjanos... Bueno, yo iba... enlazo muy bien con lo que habéis comentado, pero voy a ir concretamente al caso de la carga y descarga de la gestión de muelles. Yo creo que hay un problema también de visión, ¿no? Es decir, ¿qué es una herramienta de gestión de slots? ¿No? Una herramienta de gestión de slots no es un calendario donde poner las cargas, ni es un correo electrónico que sale automáticamente. Una herramienta de gestión de slots, pues esto es un problema de la digitalización en términos generales dentro de la cadena de suministro. Una herramienta de gestión de algo, de lo que sea, tiene que ser una herramienta que beneficia a todos los actores. Por lo tanto, una herramienta de gestión de slots tiene que tener las funcionalidades necesarias para aportarle valor al cargador, aportarle valor al transportista, aportarle valor al operador logístico, si hay un operador logístico. Es decir, un operador logístico que está cargando en 3 proveedores distintos y luego está haciendo un grupaje en sus almacenes, si va a entregar esa mercancía y fuese capaz de unificarla en un mismo viaje, ¿no? Y no trabajar con las 3 entregas como si fuesen 3 cosas completamente distintas que no lo son, fijaos el beneficio que se obtiene, fijaos la simplicidad en términos de gestión. Por lo tanto, es que hay una cuestión. Lo primero, las herramientas tienen que ser herramientas profesionales, herramientas que tengan una visión amplia y que integren a todos los actores y que todos los actores extraigan un beneficio del uso de esa herramienta, porque si no, el recorrido es muy corto, si no es gestores administrativos que están entrando en una herramienta y poniendo un cuadradito en un calendario. Y esto no tiene valor para las organizaciones. Sin embargo, una herramienta con una visión integral aporta mucha más visión. Si además le conectamos el documento electrónico, agilizamos todo el proceso de entradas y salidas de los vehículos en los puntos de carga y de descarga, etc., etc., si además le añadimos el tracking, le podemos añadir tantas capas como queramos, pero hay que empezar por la visión. La visión tiene que ser una herramienta que integre a todos los actores y que todos los actores extraigan un valor y una mejora del uso de esa herramienta. Y luego hablaremos de que seguiremos estando en el mundo de la heterogeneidad, que habrá muchas plataformas y que esto es un problema que también se tiene que trabajar en resolver, por supuesto. Pero si no partimos de esa premisa inicial, yo creo que nunca la cadena se va a poner de acuerdo en el beneficio de usar ese tipo de herramientas. Estoy de acuerdo contigo, Óscar. Muy bien, pues vamos, totalmente de acuerdo. Y yo creo que como nos queda poquito tiempo y hemos dicho que lo que nos falta es más diálogo y vamos a arrancar, pues esta siguiente pregunta vamos a ser pragmáticos y vamos a arrancar de esa forma. Nos vamos a poner, Mónica va a hablar con Alberto y Marta con Javier y os vais a decir cada uno una frase de, llegado a este punto, qué le podía pedir más al cargador al transportista y qué le podía pedir más el transportista al cargador. Una cosa cada uno y ya vamos tomando notas para esa guía de buenas prácticas que vamos a hacer. O sea, pensadlo bien, que nos están viendo. Sí. Sí. Venga, yo creo que vamos a decir, yo sobre todo planificación. Pero díselo a él. Necesitamos planificación. Y yo disponibilidad. Bueno. Sí. Sí, Mónica, por favor, tú primero. Yo uso de las herramientas informáticas que tenemos.
Ligado con lo que dice Marta, vamos a hablar con tu destinatario y vamos a planificarnos. Déjame hablar con tu destinatario, pero con el que está en el muelle, no con el que está en Madrid, en la Torre Picasso y sentadito en su ordenador. Yo quiero hablar con el que está en el muelle, quiero coordinarme. Pues no estáis tan alejados, ¿eh? O sea, yo creo que estamos pidiendo lo mismo. En mi caso, sí. Sí, sí. Sí, es que yo creo que todos pedimos lo mismo, ¿eh? En mi caso, sí. Y cada vez más necesario, Claro. y porque Porque cada vez es más evidente que nos impacta a todos, o sea, tanto a fabricantes, puntos de entrega, como a los que tenemos que realizar el transporte es un recurso finito y no nos estamos dando cuenta de ello. No, Marta ha sacado uno de los temas clave que ahora mismo todos estamos preocupados con este tema, con la escasez de transportistas. Entonces yo creo que, o sea, lo hemos pasado un poco sobrevolando, pero yo creo que todas las políticas, prácticas, operativas que se hagan para optimizar ese recurso escaso es necesario. O sea, ya no es que sea bueno, es que es necesario. Y eso, bueno, pues un poco, yo creo que el trasfondo de la mesa de hoy y de todo lo que estamos comentando en el estudio es que al final lo que tenemos es que tenemos este recurso, tenemos que seguir con la operativa, tiene que seguir funcionando. Y todo lo que avancemos en este sentido pues va a ayudar a que el recurso que tenemos sea lo mejor utilizado posible. Y entonces, si nos falta el recurso y lo tenemos esperando colas o no nos compartimos la información o no, pues yo creo que es ponernos a trabajar. Y lo verdaderamente importante, ya, yo creo que lo tenemos claro, son los cómo, ¿no? Que yo creo que es donde está el meollo. Y bueno, para finalizar la mesa, porque ya estamos aquí en el slot, ya tiene que venir el siguiente transportista a recoger. Óscar, bueno, pues llegados a este punto, desde una perspectiva más visionaria, ¿hasta dónde podríamos llegar más allá gracias a la digitalización? O sea, ¿qué nos puedes ilustrar, iluminar, poner faro? Bueno, a ver, un poco por contextualizar dentro de este estudio, yo creo que como conclusión que nosotros tenemos clara es, y lo decía al principio, las regulaciones no podemos pretender que lleguen al máximo nivel de detalle, ¿no? Y hay una cosa que nosotros en el ámbito de la digital, esto que voy a decir es lo menos digital del mundo, pero es que es fundamental. Es decir, cualquier proceso, cualquier optimización, aquí la regulación establece un marco, pero luego tiene que haber contratos, y tiene que haber contratos detallados que muchas veces no existen. Y esos contratos detallados en los términos del servicio que se va a prestar y los KPIs con los que se van a regular ese servicio, que es llegada, que es salida, que se espera, que es carga, que es descarga, que se estiva, cuáles son los tiempos, qué es lo que se espera, porque si pretendemos que la regulación llegue a ese nivel de detalle, yo creo que estaremos en el año 2050 y seguiremos sentados aquí pidiendo, ¿no?, que exista una regulación mucho más detallada que la que existe. Por lo tanto, yo creo que hay un marco regulatorio y ese marco regulatorio luego se tiene que aterrizar en contratos de prestación de servicio que detallen cosas y que establezcan esos KPIs. Establecidos esos KPIs, colaboración activa, ¿no?, que esto es algo que nosotros venimos un montón de años demandando, que es un poco también el mensaje que trasladaba Mónica. Muchas veces no es fácil que exista esa colaboración activa, hay reticencias. Yo creo que la colaboración activa, entendiendo cuál es el beneficio que van a obtener todas las partes dentro de ese modelo de colaboración, es algo fundamental, porque además aquí es donde entra la tecnología. La tecnología lo que nos va a permitir es, dentro de ese modelo de colaboración, poder medir perfectamente el cumplimiento o no cumplimiento de esos KPIs que hemos establecido en nuestros contratos, ¿no? Y para mí eso es algo fundamental, porque no tenemos que entrar en disputas, no tenemos discusiones, tenemos nuestros KPIs, tenemos la herramienta que nos permite medirlo y, por tanto, podemos concluir qué le corresponde o cuál es la situación en cada caso y cómo podemos optimizar el proceso también, ¿no? Pero si no podemos medir algo, difícilmente lo vamos a optimizar. Por tanto, yo creo que establecer unos KPIs, colaboración activa, un soporte tecnológico y desde el lado de las compañías tecnológicas yo creo que tenemos que trabajar en dar respuesta, como se está haciendo en otros ámbitos, ¿no?, a esa demanda que existe en el sector en cuanto a la interoperabilidad, el intercambio de información a nivel de plataformas y el hecho de que exista ¿no?, caminos o comunicaciones directas entre esas diferentes plataformas que faciliten la vida a todos los actores, ¿no?, a todo el sector que luego en el día a día tiene que utilizar esas herramientas. Yo creo que no sería mucho más ambicioso en este momento. La tecnología está y lo que se requiere es la participación, la medición y la detección de cuáles son las posibles mejoras que se pueden aplicar alrededor de esa tecnología.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que nos vamos con una visión bastante interesante. Yo voy a tratar de resumirlo mucho para que vaya con ideas clave. O sea, tenemos un contexto, ¿no? El contexto en el cual, bueno, pues lo habéis comentado, el recurso de transporte finito. Tenemos un marco regulatorio que es un principio de un camino, que parece que está funcionando y todos nos hemos metido por ese camino. Queda camino para recorrer, ha quedado claro por todas las partes, pero bueno, pero es muy bueno cuando ya hemos encontrado un camino y empezamos a caminarlo, es muy diferente a cuando no lo hay. Y bueno, todos sabemos que queda camino y yo creo que hay dos palabras o dos hashtags que nos quedaremos que nos van a ayudar mucho en el camino, que tienen que ver con la colaboración, ¿vale? Y tenemos que saber cómo colaborar, y la digitalización, que es la herramienta que nos va a ayudar a que todo esto suceda, ¿no? Tenemos estos aliados y bueno, pues nos queda trabajo. Yo creo que cuando hagamos el que pasó 4 años después, a ver qué vemos, y espero que hayamos cogido estas lecciones aprendidas y vayamos a por ello. Así que muchas gracias y un placer haberos tenido en la mesa. Muchas gracias.